Buenas noches. A continuación, vamos a hablar sobre la transición entre la medicina pretécnica y la medicina técnica. Iniciaremos como con un par de definiciones para que tengamos más claros los conceptos. La medicina pretécnica es la que todavía no es formalmente técnica, lo que quiere decir que aún no adquirí una clara conciencia de que ante la enfermedad y el tratamiento pueden existir actitudes que hoy en día llamamos mágicas. La medicina es una ciencia y un arte, la medicina técnica es una ciencia y un arte considerada la medicina moderna, la cual es una rama de la ciencia fundamentada en conocimientos científicos que se han ido generando a lo largo de la historia, que se ocupan tanto del hombre sano como del hombre enfermo. Para iniciar con nuestra línea del tiempo encontramos la medicina grecorromana, la cual fue inicialmente o que tuvo inicialmente un componente religioso y mágico. El primer filósofo griego que expresó interés por temas médicos fue Pitágoras. Él creía que así como los números eran pares o impares, todos los fenómenos naturales estaban constituidos por pares de opuestos. Por ejemplo, un exceso de calor causa fiebre o un exceso de frío ocasiona resfríos. Luego encontramos a Hipócrates, quien considera que la enfermedad no estaba localizada en una parte del cuerpo, sino en todo el cuerpo. La base de la terapéutica hipocrática consistía en la alimentación adecuada, respirar aire puro y en establecer un equilibrio entre los humores. Él consideraba que los dioses no eran causantes de la enfermedad, sino los malos hábitos que tenían las personas. Continuamos con la medicina en la Edad Media. La medicina medieval fue una mezcla dinámica entre ciencia y misticismo. Factores tales como el destino, el pecado y las influencias astrales tenían tanto peso como los factores físicos. Esto se explica porque desde los últimos años del Imperio Romano la Iglesia Católica fue adquiriendo un papel cada vez más protagonista en la cultura y en la sociedad europea. En el Cairo encontramos un recinto hospitalario, fue fundado en 1283, el cual se encontraba ya dividido en salas de especialidades médicas, contaba con una sección dietética, con una cocina, una sala para pacientes y una sala de conferencias, así como también con una biblioteca. La medicina en la cultura árabe, pues esta medicina tomó lo mejor de Hipócrates y Galeno sin desdeñar los saberes médicos orientales. Ellos decían que el médico tenía que estudiar y practicar a la vez, por lo cual ellos realizaron operaciones de tumores, reducción de fracturas, luxaciones, así como algunas técnicas bastante complejas de suturas. Ellos descubrieron el alcohol y lo utilizaron como antiséptico. También practicaban cauterizaciones de llagas abiertas. Lo que empezó muy bien en la cultura árabe fue debilitado a partir del siglo XVIII con la desintegración política del extenso Estado árabe. Continuamos con la medicina del Renacimiento. Aquí encontramos a Leonardo da Vinci, quien fue crucial en el desarrollo de la cultura occidental, el cual fue considerado el padre del Alto Renacimiento. Él tuvo unos estudios anatómicos, los cuales fueron recogidos en el manuscrito anatómico y se centran en la osteología y la miología. En sus láminas se plasman los intentos de comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Encontramos a Paracelso, quien optó por intervenir lo menos posible a la hora de solucionar heridas y fracturas, considerando que el tiempo y la naturaleza debían ejercer su acción. Luego encontramos a Andrés Bersalio, considerado el mejor anatomista de todos los tiempos y quien también fue profesor de cirugía. Luego encontramos a Juan Valverde, él enseñó medicina en el Hospital del Santo Roma. Ambrosio Pare, la principal figura quirúrgica del siglo XVI, así como también el padre de la cirugía francesa. Él fue el primero en descubrir que una fractura abierta se podría tratar con éxito sin amputación, y lo curioso de este caso es que él lo descubrió practicándolo en sí mismo, ya que fue él quien tuvo la fractura. La medicina en la edad barroca contó con varios sistemas médicos como la atroquímica, la atromecánica y el animismo y el vitalismo.
Estos dieron origen, igual que otros, a distintos conceptos de enfermedad, algunos de los cuales influyeron en la terapéutica empleada en los pacientes. En la Edad Barroca también quedó establecida la anatomía patológica como una ciencia, se generalizó el uso de la vacuna de Jenner en contra de la viruela y se descubrió el oxígeno. Esta culmina con dos episodios muy importantes. El primero es el desarrollo de los grandes hospitales y el segundo los trabajos de École de París y de la Nueva Escuela de Viena. Continuamos con la medicina en la época de la Ilustración. Aquí pues se da lugar a la aparición de un empirismo racionalizado que supuso una mejora en la categoría social del médico, adquiriendo un nuevo papel y prestigio de los cirujanos. Se resalta que en esta época se dio mayor participación a los hombres en la atención de partos. En el siglo XVIII fueron redescubiertas ciertas verdades terapéuticas como fueron la inoculación ante la viruela humana, lo relativo a la necesidad de una dieta equilibrada y el descubrimiento de la enfermedad del tifus que fue descubierta en el ejército en donde se presentó con fiebres de diversas descripciones. Finalizamos con la medicina del siglo XIX. En este siglo, pues la medicina todavía contiene muchos elementos de arte, especialmente en el campo de la cirugía. Sin embargo, empieza a vislumbrarse, a merced de la importancia de consecución de conocimientos y técnicas, un modo de ejercerla más científico y por lo tanto más independiente de la habilidad o la experiencia de quienes la practican. En este siglo, la figura médica por excelencia de este periodo fue Rudolf Virchow. Desarrolló las disciplinas de higiene y medicina social en los orígenes de la medicina preventiva actual. En las últimas décadas de este siglo fueron de grande trascendencia para el desarrollo de la medicina contemporánea. Aquí encontramos que la Escuela Moderna de Medicina de Viena fue considerada la cuna de la nueva omada de figuras médicas para este siglo. Espero haber sido clara. Muchas gracias.